ley de los senos y la ley de los cosenos, las dos leyes que vamos a ver, las utilizamos en triángulos oblicuángulos, es decir, en el triángulo que no tiene ángulos rectos. Porque si el triángulo tiene ángulos rectos, entonces tenemos un triángulo rectángulo y ahí podemos utilizar las razones trigonométricas directamente, ¿verdad? Pero cuando el triángulo no es rectángulo, entonces ahí no las podemos aplicar directamente, a menos que dividamos el triángulo en triángulos rectángulos y trabajemos con cada uno de ellos por separado. Pero en ese caso de triángulos oblicuángulos es más sencillo si utilizamos la ley de los senos o la ley de los cosenos. Por ejemplo, aquí hay un triángulo oblicuángulo, un triángulo que no tiene ángulos rectos. Este triángulo aquí, algo muy importante con estas leyes es la forma como colocamos esto y esos lados respecto a este ángulo, a este ángulo y a este ángulo. La forma como estamos colocando esos lados respecto a esos ángulos es muy importante. Siempre el lado opuesto al ángulo alfa, el lado opuesto al ángulo alfa siempre va a ser A. El lado opuesto al ángulo beta siempre va a ser B. Y el lado opuesto al ángulo C o al ángulo, perdón, al ángulo gamma siempre va a ser C. Siempre debemos de colocar esos datos de esa forma. Eso es muy importante. Si no lo colocamos de esa forma, entonces ninguna de las fórmulas que tenemos en la ley de senos o la ley de los cosenos nos va a funcionar. Ahora, la ley de los senos sale de lo siguiente. Aquí tenemos un triángulo oblicuángulo. Si dibujamos la altura, aquí se nos van a formar dos triángulos rectángulos. El triángulo BCD, este triángulo grande junto con altura, y el triángulo ACD. Entonces tenemos dos triángulos ahí. Tenemos esto que va a ser beta, esto que va a ser A, esto es H, y bueno, esto va a ser desde D hasta B. Vamos a poner, vamos a dejar así, no lo vamos a ocupar de todas maneras. Esto es D, esto es B, y esto es C. Ahora, y el otro triángulo que nos forma, rectángulo también, triángulo rectángulo, es el triángulo ACD. D, A, C, esto es H, eso es B, y esto, este ángulo de ahí, sería 180 menos alfa. Todo este ángulo aquí, todo este ángulo es 180, pero ya tenemos de que esto es alfa. Entonces esto sería 180 menos alfa. Este ángulo de aquí. 180 menos alfa. Porque, repito, todo este ángulo aquí es 180, ya tenemos que esto es alfa, así que esto de acá sería 180 menos alfa. Entonces, como son triángulos rectángulos los que se forman ahí, podemos sacar las razones trigonométricas en ese triángulo, las razones trigonométricas de este ángulo. Solo nos interesa una, ¿verdad? La que utiliza estos dos lados. El lado opuesto y la hipotenusa, que es seno. O sea que seno de beta va a ser el lado opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que es a. Aquí si despejamos para h, nos va a quedar que h es a por seno opuesto de beta. Por seno de beta, perdón. H igual a A por seno de beta. Aquí hacemos lo mismo.
Tenemos la hipotenusa y tenemos el lado opuesto al ángulo de 180 menos alfa. Entonces, nosotros podemos escribir que ese ángulo, seno de ese ángulo, 180 menos alfa, es igual a lado opuesto sobre la hipotenusa. Si despejamos para h, nos va a quedar que h es igual a b por seno de 180 menos alfa. Ahora, este seno de 180 menos alfa por identidades es seno de alfa. Lo podemos ver si aplicamos identidades aquí a seno de 180 sobre alfa, bueno, menos alfa, lo que tenemos es el seno de una resta. Y de acuerdo a las identidades, eso es seno de 180 por coseno de alfa menos seno de alfa por coseno de 180. Y si sacamos cuánto es seno de 180, seno de 180 es 0. Así que todo esto de aquí nos va a dar 0. Y coseno de 180 es negativo 1. Esto es negativo 1. Multiplicado por negativo seno de alfa, nos va a quedar seno de alfa. Así que seno de 180 menos alfa es igual a seno de alfa. Entonces aquí tendríamos que esta h sería igual a b seno de alfa. Esta h de aquí, ¿verdad? Ahora, esta, tenemos que h es b seno de alfa. Y tenemos también que h es a seno de beta. Entonces, como ambas son h, las podemos igualar. Seno de alfa igual a seno de beta. Pasamos la b a dividir y la a dividir y nos queda entonces que seno de alfa sobre a es igual a seno de beta sobre b. Y ahí tenemos una parte de la ley de los senos. Ahora, si en lugar de trazar esta altura de aquí, nosotros trazamos otra, bueno, trazamos otra, por ejemplo, esta de aquí, la relación que vamos a encontrar con esta altura es que seno de beta sobre b va a ser igual a seno de gamma sobre c. Y entonces, ya uniéndolas todas, tenemos lo que se conoce como la ley de los senos. Esto que está aquí. La ley de los senos. Seno de alfa sobre A igual a seno de beta sobre B igual a seno de gamma sobre C. Se aplica a cualquier triángulo. Incluso si el triángulo es rectángulo, se puede utilizar la ley de los senos. Pero no es recomendable porque aplicar la ley de los senos a triángulos rectángulos es trabajar de más. Entonces, por eso, si el triángulo es rectángulo, mejor aplicamos las razones trigonométricas directamente. ¿Va? Ya si el triángulo no es rectángulo, entonces aplicamos la ley de los senos o la ley de los cosenos. Siempre cuidando de que esto se cumpla. A opuesto a alfa, B opuesto a beta y C opuesto a gamma. Y ahí lo podemos colocar en el orden que nosotros queramos siempre y cuando se cumpla esa propiedad. Y aquí es una igualdad doble la que tenemos. No las usamos las tres al mismo tiempo, usamos de dos en dos. Combinamos la que nos convenga. Lo otro, hay casos específicos donde podemos utilizar la ley de los senos y casos donde podemos utilizar la ley de los cosenos. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos los dos casos donde podemos utilizar la ley de los senos. Estos son los datos que debemos de conocer para poder utilizar la ley. Ya sea que utilicemos, que conozcamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o que conozcamos dos ángulos y uno de los lados.
Aquí no importa si el lado que tenemos está entre los dos ángulos o si es opuesto a uno de ellos. Eso no importa. Lo que importa es que conocemos dos ángulos y uno de los lados. Por ejemplo, aquí conocemos conocemos este ángulo y este lado. Dos ángulos y un lado y un lado. Entonces tenemos el caso, ese sería ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, lado. El lado que conocemos es el lado que está entre ellos. ¿Cómo sé que ese lado está entre ellos? Porque si fuese un lado opuesto a uno de ellos, sería A o sería C, por la posición que tiene. Recuerden que en cualquier triángulo oblicuángulo siempre los vamos a colocar los ángulos alfa, beta, gamma. El lado opuesto a alfa sería A, el lado opuesto a beta sería B y el lado opuesto a gamma sería C. Entonces vean que aquí conozco alfa y gamma y también conozco B. Dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Si fuese uno de los lados opuestos a uno de ellos, sería C o sería A, de acuerdo a los ángulos que tengo. Entonces, resolver el triángulo significa encontrar los datos que no conocemos. En este caso, no sabemos cuánto es A, no sabemos cuánto es C y no sabemos cuánto es B, beta. Son los tres datos que no conocemos. Como tenemos dos ángulos, vamos a empezar por el dato más fácil, beta. Recuerden que beta o la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Entonces aquí sabemos que alfa más beta más gamma va a ser igual a 180. Y como ya tenemos que alfa es 48, beta es, bueno, beta es el que andamos buscando, gamma es 57, igual a 180, despejamos para beta, y ahí tenemos entonces el valor de beta. A ver, ¿cuánto sería? 175, ¿ah? 75 grados. Y ahí tenemos entonces cuánto vale beta. Vamos a verificar. Sí, 75 grados, ya tenemos beta. Ahora hay que buscar C o A, una de las dos. No podemos usar Pitágoras porque el triángulo no es rectángulo, así que no podemos usar Pitágoras. Entonces utilizamos la ley de los senos. Voy a encontrar A primero, así que voy a utilizar seno de alfa sobre A igual a seno de beta sobre B. Voy a usar esos dos porque ya tengo alfa, ya tengo beta, ya sé cuánto vale B, solo necesito encontrar A. Despejo para A. Vaya, al final el despeje nos va a quedar de esta forma. B seno de alfa sobre seno de beta. Así nos va a quedar, ya haciendo el despeje para A. Y ahora sustituyo. O sea que A va a ser igual a B, que es 47. Seno de alfa, alfa es 48. Y beta es, seno de beta, beta es 75. Y ahí tendríamos entonces el valor de A. Hacemos esa operación, 47 por seno de 48 entre seno de 75. Y nos da 36.16 redondeado. Y ahí tenemos el valor de A.
36.16. Ahora buscamos el valor de C, que es el otro que nos hace falta. Repito, no podemos utilizar teorema de Pitágoras porque el triángulo no es rectángulo, entonces tengo que volver a utilizar la ley de los senos. Siempre voy a utilizar seno de beta y b porque ya tengo esos dos datos. Me los da el problema acá y beta lo tengo acá, ¿verdad? Entonces lo voy a combinar con seno de gamma sobre C igual a seno de beta sobre B. Y despejo para C. Al final me va a quedar que C es igual a B por seno de gamma entre seno de beta. Sustituyo. Y se nos va a quedar entonces a 47. Seno de gamma, gamma es 57. Entre seno de 75. Entonces sería 47 por seno de 57 entre seno de 75. Y eso nos da a 40.808. Vamos a trabajar con 3 cifras decimales. Aquí no escribí las 3 porque quedaba un 0 aquí al final. Entonces por eso no escribí las 3. Y ahí tenemos el valor de C. Y ahí está resuelto ese triángulo. Esa es la ley de los senos en ese caso. ¿Ven alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno. No, Sí. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? ¿No? Ok. Deme un segundo. Quiero abrir unas cosas. Para el siguiente caso de la ley de los senos es un poco especial. Bien, el siguiente caso. Estábamos viendo ahorita el primer caso, el caso que conocemos dos ángulos y un lado del triángulo, no importa qué lado, si el lado es opuesto a los dos ángulos o si el lado está entre los dos ángulos, eso no importa. Lo que importa es que son dos ángulos y uno de los lados. Este otro caso, cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, ahí sí es muy importante dónde está ubicado el ángulo opuesto a uno de ellos, ese caso se llama caso ambiguo. Ese es el nombre que recibe. Caso ambiguo. La razón por la cual se llama así es porque, de acuerdo a los datos que tengamos, es posible que se nos formen dos triángulos, podamos formar dos triángulos con esos mismos datos, dos triángulos diferentes. Es posible que solo podamos formar un triángulo con esos datos y también existe la posibilidad de que no se pueda formar un triángulo con los datos que nos dan. Por eso se conoce como caso ambiguo. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de las tres opciones vamos a tener ahí? Pues eso va a depender de los datos que tengamos. Aquí tenemos, por ejemplo, las cuatro opciones, pero vamos a ver esto de otra forma. Déjenme. Ahí. Las cuatro posibilidades que tenemos. Que el arco no corta al eje X, suponiendo de que este eje de aquí no puedo escribir en este programa. Aquí no puedo escribir. Este es uno de los lados del triángulo, no importa cuánto mida eso. Eso no va a influir en nada. Igual todos estos son, los que están horizontales son uno de los lados del triángulo. Los datos que nos da el problema, dos lados, A y B, y el ángulo opuesto a uno de ellos.
En este caso, el ángulo opuesto a A. En todas las figuras está de esa forma, el ángulo opuesto a A. Entonces, es posible que estos tres datos que nos den, el valor de alfa y de A, sean tales que este segmento A no toque o no cierre la figura. O sea, la medida de este segmento A sea tan pequeña que no alcance el tercer lado. No conocemos la longitud del tercer lado, pero eso es lo de menos, por el momento. Entonces, el valor de A, o la longitud de este segmento donde está A, es tan pequeño que no alcance a cerrar el tercer lado. En ese caso, no se forma triángulo. No importa cómo coloquemos A. No va a cerrar el triángulo porque va a quedar abierto aquí. Y entonces no se forma triángulo porque el triángulo es una figura cerrada. Esa es una de las opciones que tenemos con el caso ambiguo. Y estas opciones son para alfa o para el ángulo que nos está dando el problema, ángulo agudo, ángulo que mide menos de 90 grados. Ya vamos a ver qué sucede si el ángulo alfa mide más de 90 grados. La otra opción que tenemos es que el valor de A o la longitud del segmento sea justo para que toque el tercer lado. Justo para que toque el tercer lado. Ahí. No importa hacia dónde lo coloquemos, solo va a haber un punto donde lo va a tocar. Ahí. No se modifica ni el valor de B, ni el valor de alfa, ni el valor de A, ¿verdad? En ninguno de los casos estos se modifican los valores originales. Entonces, en este caso, el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, el triángulo que se forma. De ahí podemos tener otros dos, este otro caso, que podamos formar este triángulo con esos valores, con esas longitudes de A y de B y con ese valor de alfa, y que también podamos formar este otro triángulo con esos mismos valores. Vean que, repito, los valores originales, los valores iniciales del problema no cambian. A, B y alfa siguen teniendo los mismos valores. Entonces, tiene valores tales que podemos formar este triángulo o podemos formar este otro triángulo. En ese caso, entonces, tenemos dos triángulos que se nos formarían con esos mismos datos. Y otra opción es tal que el valor de alfa, de A y de B, solo sirvan para que corte el tercer lado en este punto. Y no lo vuelva a cortar en ningún otro punto. Solo en ese. Aquí no lo vuelve a tocar. Entonces, en este caso, solo se nos formaría un triángulo. Entonces, tenemos la opción que no se nos forme ningún triángulo de acuerdo a los valores originales, que se nos forme un triángulo rectángulo y que se nos forme dos triángulos. Para alfa, un ángulo agudo. Pero, ahora, ¿qué sucede si alfa es un ángulo mayor de 90 grados? Déjenme ver si tenía eso por aquí. Creo que este. Ahí está. ¿Qué sucede si alfa es mayor que 90 grados? Aquí, si el valor de alfa es mayor que 90 grados, solo hay que ver cómo están los valores de A y de B. Si el valor de A, que es el lado opuesto a alfa, es menor que el valor de B, entonces no se nos va a formar ningún triángulo. No va a haber forma de que ese triángulo cierre. Necesitaríamos todo esto aquí. Y no llega hasta ahí. Y la otra opción es que el valor de A, que es el lado opuesto a alfa, sea mayor que B, que es el otro lado que nos da el problema. En ese caso, el triángulo que se nos forma, si se está cortando la señal, clase, si está escuchando recortado, me avisan, ¿va? Porque me están dando un mensaje aquí que tengo la señal de internet inestable, dice. Entonces me avisan, ¿no? Cualquier cosa si se corta. Entonces, en este caso, solo se nos va a formar un triángulo.
No hay otro punto donde A corte al tercer lado, solo en este punto. Entonces, ese es el caso ambiguo. Ahora, esto, ¿cómo lo vamos a descubrir en un problema? Veamos un problema, ¿cómo lo descubrimos? Vamos a... Ahí está. Bueno, esta es la... Por cierto, estas figuras que están aquí las saqué y esta teoría las estoy tomando del libro de Álgebra y Trigonometría de Sokowski. De ahí los estoy tomando. Álgebra y Trigonometría de Sokowski y Cole. Creo que son los dos autores. Pero no importa, repito, de qué libro de trigonometría donde aparezca el tema, ustedes estudien porque los temas son los mismos, no van a cambiar, estos casos son los mismos, no van a cambiar. Entonces de ahí, pero yo lo estoy tomando de álgebra y trigonometría con geometría analítica de Sokowski y Cole. Bien, entonces estos son los casos que les mencionaba. Aquí pues el triángulo no cierra. Aquí solo lo toca en este punto. Aquí lo puede cortar al tercer lado en dos puntos diferentes, por eso se forma dos triángulos. Y aquí corta el tercer lado en un solo punto, por eso se forma un solo punto, un solo triángulo. De ahí tenemos lo otro que les mencionaba. Aquí es tan pequeño que no cierra. Faltaría todo esto para que cerrara. No cierra. Y aquí pues solo lo corta en este punto. Bien, veamos este ejemplo. Tenemos el triángulo ABC, hay que resolverlo. Resolverlo significa encontrar los datos que no conocemos. Nos da alfa, A y C. Nos da dos lados y alfa, que es el ángulo opuesto a A. Entonces tenemos el caso lado, lado, ángulo. Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Es el caso ambiguo. El caso ambiguo. Entonces vamos a resolverlo. Siempre en este caso sería encontrar beta, gamma y B. De acuerdo a los datos que tenemos, tengo alfa y A, entonces seguro tengo que utilizar esto. Seno de alfa sobre A. Y tengo C, entonces voy a utilizar esto. Esto es lo que tengo que utilizar. Entonces aquí pues despejo, en este caso tengo alfa, A y C, voy a despejar para gamma, seno de gamma. Sería C, seno de alfa sobre A. Sustituimos. Seno de gamma, C sería 125. Seno de alfa, seno de 67 grados, entre A, entre 100. Entonces vamos a tener que seno de gamma va a ser igual a lo siguiente. Ahí es recomendable cuando encontremos gamma, eh, bueno, hacemos la operación, va, 125 por seno de 67 grados entre 100. Entonces, ahí el valor que nos dé la calculadora, aplicarle directamente seno inverso para encontrar el valor de gamma, para así trabajar con todas las cifras decimales de un solo, ¿va? Sin necesidad de estarla volviendo a escribir. Aunque si no pueden hacer eso, siempre trabajamos con tres cifras decimales y redondearlo. Ahora, por ejemplo aquí, nos da esta operación 1 punto con tres cifras decimales, va redondeado a la tercera cifra decimal. 1.151, nos está diciendo que seno de alfa es 1.151. Aquí hay un problema. Recuerden que seno y coseno no pueden ser mayores que 1.
siempre los valores de seno y coseno tienen que estar entre -1 y +1. Siempre. No existe un ángulo para el cual seno o coseno sean mayores que 1 o menores que -1. En este caso, estamos diciendo que seno es mayor que 1. No existe un ángulo para el cual seno nos dé ese valor. No existe. Eso significa que como el ángulo no existe, el triángulo tampoco va a existir. Así que en este caso, con estos datos, no se nos forma ningún triángulo. No se forma ningún triángulo. Y ahí tenemos resuelto el problema. Porque si no podemos encontrar un ángulo, si un ángulo no existe, eso significa que el triángulo tampoco existe, ¿verdad? Y lo podemos comprobar si tratamos de dibujar ese triángulo. Vamos a utilizar este programa. Lo voy a hacer aquí mismo. Voy a bajar esto. Oh, no, mejor voy a hacer uno nuevo. Por ejemplo, si yo trato de formar un triángulo con esos datos, que los tengo. Ok, tengo un lado A, o voy a empezar con un lado C de 125. Bueno, antes voy a colocar un tercer lado. Tengo un tercer lado que no sé cuánto mide, ¿verdad? Y no importa cuánto mide. Tengo un ángulo de 67 grados. Voy a colocar un ángulo de 67 grados aquí. Me tiraría el punto. Ahí está. Déjenme. Tengo un ángulo de 67 grados. Y ante esto. Un lado C, que sería este, de 125. Voy a dibujar uno de 125. Que solo déjenme buscarla a ver para dónde lo mando esta cosa. Aquí está. Voy a cortar esto. Y el otro lado es de 100, ¿va? Para el de 100 voy a hacer algo aquí. Y voy a colocar un punto ahí. Y voy a hacer un segmento acá. Se voy a quitar. Bien, tengo el ángulo de 67 grados. Ahí está su medida, 67 grados, así como lo da. Esto es alfa. Tengo el lado opuesto a alfa, que es A. Es este. Su medida es de 100. Vamos a ponerle medida a eso. Su medida es de 100. Y tengo el otro lado C,
que lo puedo colocar acá o lo puedo colocar abajo, ¿verdad? Lo coloco acá por conveniencia. 125. Entonces, con esos datos que tenemos, no importa cómo coloquemos este segmento de 100, el de 125 no lo puedo mover, porque si muevo el de 125, entonces voy a tener que cambiar este ángulo de 67 grados, lo cual no puedo hacer. Por eso este no lo muevo. Si yo llego a mover ese, el ángulo cambia. El único que tengo libertad de mover, de rotarlo, es este de 100, porque aquí no hay ninguna restricción sobre este ángulo. Entonces este es el único que puedo mover. Y no importa hacia dónde lo mueva, este nunca va a llegar a tocar el tercer lado. Por eso, con estos datos no se forma un triángulo. El triángulo no se cierra. La figura no se cierra y por tal razón el triángulo no se forma. Eso es el caso ambiguo cuando el triángulo no se forma.